Bien, amados, disculpen mis hermanos que yo vaya tan ligerito, hermano, perdonen, ¿ok? Pero es que no quería que el video se extendiera demasiado tiempo tampoco. Vamos a continuar en el nombre del Señor, ¿ok? Estoy haciendo este mensaje con mucho amor, mucho respeto, porque hay un hermano en la plataforma de YouTube que me escribió y me pidió que si yo puedo hablar de este tema, de la predestinación, ¿ok? Y lo estoy haciendo de acuerdo a esa petición y a la solicitud que yo recibí de ese hermano en mi canal de YouTube, ¿ok? Vamos entonces a continuar con la otra parte, con el último video. Yo espero que este sea el último video, ¿ok? Con Efesios 1, del 5 hasta el versículo 13. Pero también voy a trabajar también con el capítulo 2 en adelante, aunque no pretendo ir con todo el capítulo completo, pero por lo menos los versículos más esenciales, ¿ok? Vamos a comenzar en el nombre del Señor. Dios te siga bendiciendo, mis queridos hermanos, en el nombre del Señor. Efesios 1:5 dice Pablo, y nos predestinó para Él con amor y nos adoptó como hijos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad. ¿Están preparados? ¿Están listos? ¿Están ready? Vamos a comenzar en el nombre del Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por tu palabra. Gracias por los hermanos que nos ven y nos escuchan. Y que cada hermano tenga la palabra tuya, la revelación de tu Espíritu Santo y la sabiduría que viene de ti en el nombre de Jesús. Especialmente yo, Señor, también. Porque muchas veces yo me siento débil en tu palabra, débil en el conocimiento, en la revelación, en la sabiduría. Pero tu palabra dice, oh Espíritu de Dios, diga al débil fuerte soy. En el nombre de Jesús. Gracias, hermano. Gracias, Dios, por tu palabra que está haciendo leída en medio de mis debilidades. Glorifícate, Señor. Que tu Espíritu Santo se manifieste en la sabiduría, en la revelación, en tu gracia, en los hermanos y en mí también por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Aquí Pablo habla de predestinación y yo voy a buscar la otra Biblia, si me lo permiten. Vamos a leerlo en esta otra Biblia que tengo aquí en mis manos, en esta otra versión que tengo aquí, ¿ok? Es bien importante considerar las versiones también. Efesios 1, y vamos a comenzar con el versículo 3 hasta llegar al versículo 13. ¿Estamos de acuerdo? Ok, bien, dice así. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendición espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó. Nos amó. ¿Te acuerdas lo que dice Pablo en Romanos 8, 28 al 30? También nos amó. Dice Pablo, Dios nos amó y nos eligió. Nos escogió también. Y dice que nos escogió en Cristo. En Cristo. Para que seamos santos y intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembro de su familia, al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto en hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que Él derramó sobre nosotros. Quiero que presten atención, hermanos, a ciertas palabras que Pablo menciona aquí como los pronombres, para que vayamos entendiendo bien y interpretar bien las Sagradas Escrituras, sobre todo cuando Pablo menciona diferentes tipos de pronombres personales. Dice Pablo, gracia que dejamos sobre nosotros, que es un pronombre personal, lo que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo
y perdonó nuestros pecados, Él desbordó su bondad sobre nosotros. Aquí hay otro pronombre personal, nosotros también, ¿ok? Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Ahora, versículo 9. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo, la cual es llevar a cabo su propósito, buen plan. Y el plan es el siguiente. A su debido tiempo Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo su autoridad. Esto que Pablo habla aquí tiene que ver con un tiempo futuro, donde Dios pondrá a sus enemigos debajo de sus pies en el tiempo futuro de la gran tribulación. ¿Ok? Todos sus enemigos tiene que ver con los persas, los megas, escucha para allá, los medas, los Persia, Babilonia, todas estas cosas, ¿ok? Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en los cielos y también en las que están en la tierra. Es más dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano. Él nos eligió de antemano, dice, y hace que todas las cosas resulten de acuerdo a su plan. Ahora, escuchen bien. Voy a trabajar ahora con el versículo 12. Ahora presten atención. Versículo 12. Oigan bien. El propósito de Dios fue que nosotros, los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Pero bendito sea Señor Pablo. Pablo, yo que estaba tan contento y que todas tus palabras estaban diciendo nosotros, 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 y ahora tú vienes a decir, el propósito de Dios fue que nosotros los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo. Escuchen, hermano, aquí Pablo no estaba hablando a nosotros. Pablo en el versículo 12 usa un pronombre que está en plural en primera persona. Un pronombre plural en primera persona. El propósito de Dios fue que nosotros los judíos, porque Pablo incluye a los judíos, y aquí en la Reina Valera no aparece eso. Ni tampoco en esta Biblia aparece eso. Pero en esta Biblia, en esta versión, hay un cambio. Y Pablo pone aquí, el propósito de Dios fue que nosotros los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo. Pablo menciona los judíos porque él era parte del pueblo de Israel. Él fue judío. Él fue judío. Y dice que nosotros, quiere decir que todo lo que el capítulo 1, del 1 hasta llegar al 12, todo lo que se habló de antemano, de elegir, de predestinación, todo eso Pablo le está dando una referencia a ellos, al pueblo judío. No es a los gentiles, es al pueblo judío. Pablo estaba hablando nosotros, los judíos. Y Pablo se incluía él mismo también, porque él fue judío también. Él fue judío. El propósito de Dios fue que nosotros, bien importante hermano, considerar los pronombres. Porque nosotros en la iglesia tenemos la tendencia que leemos cualquier cosa en la Biblia y especialmente cualquier cosa en el Antiguo Testamento, y donde quiera que haya en el Antiguo Testamento el pronombre nosotros, rapidito pensamos nosotros, la iglesia. Nosotros, la iglesia, nosotros. Y no es así. ¿Ve la diferencia, hermano? Que escudriñar la palabra y interpretar la palabra. Entonces Pablo dice, y el propósito de Dios fue que nosotros los judíos, que fuimos los primeros en confiar. Nosotros los gentiles no habíamos confiado en Cristo porque éramos paganos. ¿Quiénes fueron los que confiaron en Cristo para ser predestinados, para luego ser justificados y luego ser glorificados? Los judíos, el pueblo de Israel y aquellos que confiaron en Cristo sobre todo. Ellos los que fueron predestinados, escogidos, llamados y luego
también dice justificado y luego glorificado. Eran ellos, no es la iglesia, no son los gentiles. Mira lo que dice Pablo en el versículo 13. Dice, y ahora ustedes, ve, aquí hay otro pronombre personal. Cuando dice Pablo, y ahora ustedes, se está refiriendo a la iglesia, a nosotros, los gentiles que creemos en Cristo, ya somos llamados iglesia. Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad de las buenas noticias de salvación, de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyo. ¿Ve? Como suyo. Entonces ahí es cuando yo le estaba diciendo a ustedes que en 1 Corintios 8:3 dice, pero si uno ama a Dios, el tal es conocido por él. Pero ¿quién fue el pueblo que Dios primero amó y decidió amar en las promesas que Dios otorgó al pueblo? Israel. No es a los gentiles. Eso no quiere decir que Dios hace prejuicio. Es que Dios decidió amarlos a ellos primero, sin hacer distinción, sin hacer favoritismo. Y cuando llegó el tiempo, es bien importante que estudiemos los tiempos. Bien importante que estudiemos las dispensaciones para que entonces no hagamos mezcla. Porque la iglesia, cuando no conoce los periodos de tiempo, las épocas y los tiempos, tiene la tendencia a poner el Antiguo Testamento en la gracia. Tiene la tendencia de poner el Apocalipsis de Juan en la gracia y mezcla uno con otro y ahí se forma la herejía. Ahí se forma la doctrina de Hall y la confusión. ¿Están entendiendo? ¿Ves? Entonces Pablo dice, además cuando creyeron ustedes en Cristo Jesús, Dios los identificó como suyos al darle el Espíritu Santo, como a ellos también, al darle el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempos atrás. El Espíritu es la garantía. Cuando Pablo dice del Espíritu Santo, aquí Pablo continúa en el versículo 14, el Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió. ¿Cuál herencia? Subir. Una herencia de subir ya siendo salvo, de ya no ser más condenado. Esa es la herencia que tenemos, tanto judíos como gentiles que creyeron en Cristo. Tienen una herencia. Tenemos una herencia, hermano. Por eso Pablo dice que seremos librados de la ira de Dios. De la ira de Dios, de la gran tribulación. Dice Pablo en Romanos 8, 1 y 2, no habrá condenación para los que están en Cristo Jesús, porque tenemos una herencia. Nuestra salvación ya está segura. Alabado sea el nombre de Jesús. Dice, el Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará una herencia que nos prometió. Y Dios no puede ser burlado. Dios, si prometió que tú eres salvo, Él te va a dar la salvación. Alabado sea Dios. Y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y honra al Señor y alabanza al Señor. No es a contender con el tema de la salvación. Dios no quiere que contendamos con la salvación. No quiero irme mucho de tiempo, hermano. Vamos allá al capítulo 2 un momentito, hermano. ¿Ok? Capítulo 2, versículo 1. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de las potestades del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo del Dios, igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó. ¿Ves? Que también nos amó, primero amó a Él, pero no nos dejó de amar al resto de los gentiles.
Él siguió amando, todavía sigue amando al resto de los gentiles hasta que venga el arrebatamiento. Dios no escogió a unos para salvación y a otros para condenación. Es que Dios trabaja por tiempo, por periodo de tiempo, pero Él sigue extendiendo su gran amor para que los gentiles pecadores sigan creyendo en Dios. Dice Pablo, dice el apóstol Pablo, pero Dios es tan rico en misericordia que nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Ahora Pablo dice aquí, es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. No dice bajo una predestinación. Dice Pablo, a ustedes, los gentiles, la iglesia, el cuerpo de Cristo, es solo por la gracia de Dios que han sido salvados. Igualmente también los judíos cuando llegó Jesucristo. Pero de nosotros no se dice nada de predestinación, sino que fuimos arrancados, elegidos de parte de Dios por gracia y misericordia de Dios que fuimos salvados. Bueno, hermano, puedo seguir leyendo. Yo creo que me da tiempo de seguir leyendo. Vamos a adelantarnos un poquitito más, ¿ok? Voy a adelantarme un poquito más para que no se me pase mucho el tiempo del video. Y vamos entonces a continuar un poquito más al frente, versículo 11. Dice así: no olviden que ustedes los gentiles antes estaban excluidos, eran llamados paganos, incircuncisos, ¿eh? Incircuncisos por los judíos que ya tenían la promesa, por el pueblo de Israel que ya tenía la promesa de predestinación. Entonces dice, eran llamados paganos, incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba a su cuerpo, no su corazón. En esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadano de Israel y no conocían las promesas del pacto de Dios habían hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza, pero ahora, en el tiempo de gracia después de Cristo, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Pues Cristo mismo nos ha traído la paz y los unió. Él unió a judíos y a gentiles, pero unió a judíos y a gentiles que solamente creyeron con la intención de hacerlos iglesia. Nos unió a los judíos de tal manera que nosotros no somos el Israel de Dios, no tenemos las promesas que Dios le dio a Israel, pero todo judío que decidió creer en Cristo, ya para Dios deja de ser judío y es llamado iglesia, salvo. Y todo gentil que ha creído, Dios lo une ambos para formar una iglesia, un cuerpo, la iglesia de Cristo. ¿Tú me estás entendiendo? ¿Ves? Y formar un solo hombre espiritual haciendo la paz, que es lo que Pablo está expresando aquí. Gloria a Dios. Hermano, ya respondí pues su petición de la palabra predestinación. ¿Quiénes eran predestinados? Mayormente, principalmente Israel. Y nosotros los gentiles, Dios alcanzó al restante de naciones por gracia. Y Dios continuará trayendo gracia y amor, salvando, pero en otro tiempo distinto al nuestro, que será luego que pase el arrebatamiento. En el periodo de tiempo de los 7 años, Dios continuará dando gracia, pero al pueblo de Israel, que para levantarlo y que crean en Dios también. ¿Ok? Así que en los vasos de honor o vasos de misericordia, vasos de destrucción, no quiere decir que Dios quiso condenarlo, sino que ellos mismos se autocondenaron por haber rechazado el Evangelio de Cristo. Y si el Evangelio es por fe,
Esa es la promesa, ¿ok? Dios te bendiga. Un abrazo de mi parte. En el nombre de Jesús, Dios te bendiga, mi querido hermano o mi querida hermana, en el nombre de Jesús. Voy a trabajar otros temas, hermano, ¿ok? Porque me han escrito para yo trabajar el tema del ayuno, el tema de la ley, de la gracia, y otras personas me han escrito para trabajar un tema en específico, que es el tema de la drogadicción, la droga, el alcohol, y para yo trabajar en ese tema también por amor a la iglesia también, ¿ok? Así que no todavía no se me ha olvidado las otras peticiones que muchos de ustedes me han pedido. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Paz en el nombre del Señor.